nos va. El tema de las condiciones laborales, ministro, aquí hay un problema también de extrema gravedad sobre el cual el gobierno nacional poco o mucho. Ya mencioné el caso de Amagá, ese es un problema finalmente de garantías laborales, y son muchísimas las historias que hay, pero me voy a detener en asuntos laborales de la gran minería del carbón en el Cesar y en La Guajira, en el caso de los proyectos de Cerro Matoso y de Drummond. La norma es que en esas empresas no todos los trabajadores son trabajadores directos, sino que llenaron las empresas de trabajadores indirectos, lo que los obreros conocen con el nombre de la tercerización. En el caso del Cerrejón, el 46% de los trabajadores no aparecen como trabajadores de Cerrejón, sino de contratistas. En el caso de Drummond, el 64% no aparecen como trabajadores de Cerrejón, sino como trabajadores, de Drummond, sino como trabajadores de contratistas. ¿Cuál es la lógica de esto? Pues la lógica es bien simple, que esos trabajadores no puedan sindicalizarse, no puedan obtener las garantías laborales de quienes sí logran sindicalizarse y bajar el costo promedio de operación de las empresas. O sea, es una política calculada, deliberada, con la alcahuetería del Ministerio de la Protección Social para arrebatarles a unos trabajadores unos cuantos pesos o unos cuantos centavos que los que ganan en unos trabajos durísimos. La diferencia, dice un reporte de Watch, entre los trabajadores directos e indirectos por el mismo trabajo, ministro, puede ser del 70% en los salarios. 70% en los salarios. Ahora, por supuesto que cuando estas mineras hablan de los salarios, mencionan son los de los trabajos directos, salarios que presentan como si fueran muy altos, pero salarios que tienen un truco, sobre el cual también, ministro, se debería mirar con detenimiento. La jornada normal en esas empresas es de 12 horas de trabajo. 12 horas. O sea, el 50% más de las 8 horas que se supone considera como normales la legislación colombiana y que los trabajadores del mundo han luchado toda la vida para que sea su trabajo normal. Ahora, esa jornada de 8 horas, ministro, tiene que ver con asuntos de salud ocupacional. Si una secretaria, manejando un mouse de un computador, termina con un síndrome de túnel carpiano, con 8 horas al día, ustedes se imaginan lo que es pegarse de una máquina de ese calibre, ministro, 12 horas seguidas. Yo le cuento que en la norma en los países desarrollados, en compañías como estas, son 6 horas de trabajo y excepcionalmente 8 en Estados Unidos y en Europa, y aquí tenemos como norma 12. Es una manera, por supuesto, ¿de qué? De poner a esos trabajadores a trabajar con salarios inferiores tras el espejismo de que el salario no es tan malo, pero claro, se les olvida que es que trabajan 50% más del tiempo que deberían trabajar. Es decir, en vez de funcionar en 3 turnos de 8 horas, con buenos salarios, claro, los ponen a trabajar en 2 turnos de 12 para generar unas condiciones laborales horribles. Y de aquí se deriva un problema que es muy grave, ministro, es que las enfermedades ocupacionales de esas empresas son muy altas. Esto está certificado por el Ministerio de la Protección Social, está certificado. Es decir, el número de enfermos en el Cerrejón es del orden de 714, dice Sintracarbón. En Drummond existe una asociación de trabajadores enfermos de Drummond. Y cuando uno va y mira las enfermedades que certifica el Ministerio del Trabajo en todas estas carboneras, entonces, ¿qué descubre? Que es la otra discusión que tenemos, senadores, es que ahí hay unas enfermedades que son enfermedades profesionales que tienen que ver con el tipo de trabajo que desarrollan. Por ejemplo, primer causa de enfermedad, que son fibrosis, neumoconiosis y silicosis, que son por polvillo de carbón. Y se niegan a reconocerle a los trabajadores que trabajar con carbón genera esas enfermedades, ministro, y eso no se reconoce en el Código Laboral. Segundo tipo de enfermedades dominantes, lumbalgias y hernias discales, causa vibraciones de cuerpo entero y ergonómicos, vibraciones de cuerpo entero. Es que si a mí me meten entre una volqueta 12 horas, tengo que manejar 800 kilómetros al día, tengo que terminar con problemas de columna vertebral.
Estos no son asuntos de magia, son realidades que están así. En los países civilizados son jornadas de 6 horas porque se sabe de lo duro que es. Entonces son estos trabajadores, con el cuento de que ganan mejor, entre comillas, les destruyen sus vidas y el país se nos va a terminar llenando de inválidos que van a quedar tirados en esas zonas carboneras. Una vez se hayan ido las explotaciones, vamos a terminar nosotros cargando con los enfermos. Ojo con la otra, traumas psicológicos. Es el tercer factor de enfermedad por presiones laborales. Hay unos sistemas inicuos. Casi que les ponen marcadores a los trabajadores para controlarlos vía satélite. Y si el trabajador se queda medio quieto, le pita una cosa, ¿cierto? Para que le diga, bueno, joven, ¿qué tal que nos pusieran de eso a los senadores? Senadora Daira, ¿cómo sería? Eso pitaría todo el día seguramente, ¿cierto? Sí. Pero bueno, estas son las realidades con las que están contando esos trabajadores. La persecución sindical, ministro, llega a este grado, en el caso del Cerrejón. Ya les expliqué cómo los tercerizan, no se pueden afiliar al sindicato de la empresa. Pero ha habido trabajadores que valerosamente le han creado sindicatos a las empresas de subcontratistas. Por ejemplo, los casos de los trabajadores de Sotrans y de Chaneme. Bueno, los han perseguido y en Sotrans ya les acabaron con el sindicato, están sacando a los trabajadores y parecido está sucediendo en Chaneme. Ministro, o sea, hablar de democracia en un país donde los trabajadores no se pueden sindicalizar, donde no pueden presentar pliegos de peticiones, donde no hay contratación colectiva, y con los negocios de las transnacionales, o sea, los negocios de los ricos del mundo, Glencore, Drummond, etcétera. Estas son condiciones que por supuesto son por completo inaceptables. Y esto asociado con las ARPs, y aquí hay que señalarlo con nombre propio, si algo se ha convertido en una desvergüenza en el sistema de salud en Colombia, son las ARPs. Sacan y sacan y sacan plata y no responden realmente por nada de lo que debieran responder. Los accidentes de trabajo. Drummond lleva 16 trabajadores muertos por accidentes de trabajo en 10 años. 16. En el último muerto los trabajadores protestaron. El Ministerio de la Protección Social sancionó a la empresa, bueno, y están despidiendo a los trabajadores que protestaron. Van 20 despidos, porque protestaron mediante un paro por la muerte de uno de sus compañeros de trabajo, que no ha debido morir si hubiera garantías laborales mínimas como debiera haber en empresas como estas. Pasemos a otro tema. Miremos el caso de las regalías. Yo he dicho aquí en más de una ocasión que son bajísimas. Me sostengo en lo que he dicho. Tengo certificaciones de vida y Corporación Andina de Fomento. Las del petróleo son bajísimas, del orden del 8% promedio. Pero las del carbón también son malísimas. Las del oro son escandalosas. Reales del 3.2%. 4% nominal, pero es sobre el 80% del precio del oro en el mercado mundial en ese momento. O sea, hacen 3.2%. Eso no paga nada. O sea, todos estos impactos de todos los tipos no los pagan, por supuesto, estas explotaciones. Pero además, y quiero detenerme sobre esto, ministro, y llamar a la Contraloría y a la Procuraduría que lo miren, porque esto además son informes de Contraloría, que ha venido haciendo un buen trabajo en este sentido. Cosas que están pasando. Por ejemplo, en el contrato de Cerro Matoso, la Contraloría, apoyada en una auditoría hecha por BDO Audit Age S.A., señala que hay una pérdida allí por las maneras de liquidar. No voy a entrar en muchos detalles para no hacerme largo, pero digamos que en la liquidación de lo que podríamos llamar las regalías, lo que le toca a la nación, se han embolatado o están embolatados entre el 2004 y el 2008 23.188 millones de pesos. Pero si esto se lleva a los años anteriores, la suma puede ascender a 210.000 millones de pesos en pesos de 2005. ¿Por qué? Porque hay una mala liquidación, dice la Contraloría, apoyada en un estudio de una empresa de auditaje extranjera además. 210.000 millones de pesos en pesos del 2005 embolatados en ese solo aspecto que estoy mencionando. Pero hay una cosa que es más grave y ya le compete a la actual administración. Ingiominas aceptó que este caso, que por supuesto la transnacional no está aceptando, aceptó que se fuera a tribunal de arbitramiento, ministro, y no cabe tribunal de arbitramiento en este caso. Es
Es decir, el artículo 294 del Código de Minas es muy claro en señalar cuándo caben tribunales de arbitramiento y no caben en este caso. Es decir, ahí la autoridad minera es Ingiominas y la decisión es la decisión y se acabó el cuento. Es decir, los tribunales de arbitramiento, repito, no voy a entrar aquí en detalle sobre esto porque tengo la documentación, pero insisto, el artículo 294 del Código de Minas lo deja claro. Entonces yo aquí le hago un reclamo al Ministerio de Minas. Es decir, ¿cómo se le acepta tribunal de arbitramiento a una transnacional en un caso en que no cabe? No, que paguen. Porque nadie puede violar la Constitución y la ley en estos asuntos. De paso, digamos esto, existe también una auditoría contratada por Ingiominas que señala que no debe prorrogarse como está el contrato de Cerro Matoso. Aquí ya tuvimos alguna discusión sobre una prórroga que quiere Drummond en el Cesar. Nuevamente le solicito, ministro, formalmente que no se adelanten renegociaciones de contratos sin previa explicación a esta comisión de qué es lo que se va a hacer. Es decir, esto hay que ponerlo por encima de la mesa. O sea, aquí tenemos que saber qué es lo que se quiere hacer. O sea, los contratos se renegocian para bien de la República de Colombia o para mal. ¿Se renegocian de cara al país o los renegocian los funcionarios como se les antoja y los demás lo único que podemos hacer es quedarnos mirando cuando estamos encontrando problemas así de graves como este que estoy mencionando? El caso de algunos impuestos. Uno de los líos que tienen estos negocios mineros es que los impuestos que no pagan, y no los pagan porque así se los autorizan los contratos, son unas exenciones descomunales. Por ejemplo, no pagan industria y comercio, no pagan impuesto predial. Ahí solo estamos hablando de sumas descomunales. Digamos, en el caso de la gasolina que se consume en los proyectos mineros de la zona de fronteras, no pagan los impuestos a los combustibles que sí pagamos los demás colombianos. Las exenciones en el impuesto de renta, se habla de que incluidas las petroleras pueden llegar a 4 billones de pesos en lo que tiene que ver con reinversión de utilidades. Pero mire, le voy a dar este dato, ministro, que está certificado por la Contraloría. Yo no uso sino cifras oficiales, es bueno que aquí se sepa, yo no tengo capacidad en general para producir cifras. Miren lo que dice esta auditoría de la Contraloría. Entre el 95 y el 2007, o sea, en 12 años, Drummond, en el contrato 07888, por compensaciones y devoluciones, esta empresa no pagó 919.896 millones de pesos. Repito la cifra, 919.896 millones de pesos. Pongámosla en números redondos, 920.000 millones de pesos. Para que ustedes se den una idea de cuánta plata es eso con respecto a ese negocio. Eso representa el 76% de lo recaudado por regalías. El 76% de lo recaudado por regalías representa eso, según cifras, repito, de la Contraloría General de la República, en informes pues que tengo aquí, y que son documentos públicos que cualquiera puede mirar. Hay otro caso reciente que tiene origen en este documento, ministro, que usted conoce, ¿sí? Que es un documento que tiene origen a su vez en una carta enviada por el Departamento Nacional de Planeación sobre el contrato de Prodeco en Calenturitas, ¿sí? Que tiene que ver con unas liquidaciones equivocadas que hicieron. Hubo un cambio en el contrato, ¿sí? En el contrato que ojalá hubiéramos podido mirar antes de que se hiciera el cambio en el contrato, pero bueno, hubo un cambio en el contrato y a partir de ese cambio liquidaron durante un tiempo mal la regalía básica, la compensación por ingreso bruto y la regalía adicional. No voy a entrar en detalles, aquí está el documento de planeación nacional que explica lo que estoy diciendo. Y estamos hablando de pérdidas por $417.000, que son unos 77, 78 millones de pesos. Simplemente lo pongo como otro ejemplo más del desgreño y de las cosas que están sucediendo. Es inaudito que se cometan errores pues tan obvios como que un cambio en un contrato solo empieza a operar cuando opera el cambio y no antes. No puede ser de otra manera. Y ya con esto, el 26% de los trabajadores no aparecen como trabajadores de Cerrejón, sino de contratistas. En el caso de Drummond, el 64% no aparecen como trabajadores de Cerrejón, sino como trabajadores
perdón, de Drummond, sino como trabajadores de contratistas. ¿Cuál es la lógica de esto? Pues la lógica es bien simple, que esos trabajadores, en el caso de los proyectos de Cerro Matoso y de Drummond, la norma es que en esas empresas no todos los trabajadores son trabajadores directos, sino que llenaron las empresas de trabajadores indirectos, lo que los obreros conocen con el nombre de la tercerización. En el caso del Cerrejón, el 40 trabajadores no puedan sindicalizarse, no puedan obtener las garantías laborales de quienes sí logran sindicalizarse y bajar el costo promedio de operación de las empresas. O sea, es una política calculada, deliberada, con la alcahuetería del Ministerio de la Protección Social para arrebatarle cómo nos va. El tema de las condiciones laborales, ministro, aquí hay un problema también de extrema gravedad sobre el cual el gobierno nacional poco o milla. Ya mencioné el caso de Amagá, ese es un problema finalmente de garantías laborales, y son muchísimas las historias que hay, pero me voy a detener en asuntos laborales de la gran minería del carbón en el Cesar y en la a unos trabajadores unos cuantos pesos o unos cuantos centavos que los que ganan en unos trabajos durísimos. La diferencia, dice un reporte de Watch, entre los trabajadores directos e indirectos por el mismo trabajo, ministro, puede ser de no